Mi nombre es Amanda del Río, soy directora adjunta de la Fundación Global Nature. Somos una entidad de conservación de la naturaleza desde hace 31 años y yo llevo 22 en esta organización. Estudié ciencias ambientales, inicialmente estaba más pegada al campo, claro. Cuando trabajas en conservación de naturaleza, lo que te gusta es el salir a la naturaleza, pero con los años pues he acabado haciendo más gestión desde la dirección actualmente, pues la cosa ha cambiado porque además la fundación ha crecido mucho. Siempre digo que es una mala noticia para el planeta el que a nosotros nos vaya tan bien, porque nos contratan cada vez más, porque de alguna forma pues cada vez más se nota que hemos perdido mucha naturaleza, que eso afecta a la economía, que eso tiene un impacto en la sociedad y entonces eso hace que a nosotros no paren de contratarnos nuevas empresas y nuevos sectores que van notando esa pérdida de naturaleza. La Fundación Global Nature la crearon un grupo de naturalistas hace, pues eso, 31 años, 1993, eh, porque veían que algunas de las joyas de la naturaleza española, como son, por ejemplo, los humedales, ¿no? Doñana es el más famoso, pero no es el único, ni mucho menos, se estaban perdiendo a pasos agigantados y había que frenar eso. También estábamos perdiendo prácticas tradicionales muy importantes, porque conservación de naturaleza en España a veces significa mantener esas prácticas tradicionales. Y el gran proyecto por el que la gente no nos conoce en realidad, porque no saben que es nuestro, el gran proyecto de la Fundación Global Nature fue la recuperación de la transhumancia, de las vías pecuarias. Ese proyecto por el que todos los años pasan las ovejas por la Gran Vía y salen en el telediario siempre. Entonces eso nos llevó a comprar fincas, a comprar rebaños y a empezar a movernos con el ganado para transhumar y para reivindicar el que las vías pecuarias se habían deslindado, o sea, perdón, se tenían que deslindar, se habían ocupado y entonces reivindicando ese dominio público, ¿no? Que es esa red de caminos que eran corredores ecológicos y que son corredores ecológicos porque, por ejemplo, las ovejas llevan en la lana las semillas de las plantas y así hacen que la vegetación se moviera por toda España, ¿no? Entonces eso se estaba perdiendo. Y a mí, además de pequeña, estos temas me gustaban mucho y son por los que acabo vocacionalmente aquí en la Fundación buscando algo que me permita no trabajar siempre delante de un ordenador. Ese era mi gran deseo. Y sobre todo que me permitan poner mi granito de arena, ¿no? A esto de hacerlo mejor, que sí se puede hacer mejor y que tiene sentido económico. El tema de la economía siempre fue el que más me interesó. En los últimos tiempos de la carrera ya estuve un año investigando en económicas e intentando encontrar esos argumentos para que cambiemos la forma en la que hacemos las cosas, para hacerlas mejor. Mi misión es conservar, restaurar, recuperar, gestionar, aprender a cómo hacer mejor el desarrollo social y económico que sabemos que es la base al final de nuestra sociedad, pero que eso sea compatible con la conservación de la biodiversidad, entendiendo que biodiversidad es, por ejemplo, la variedad de especies de cultivo que tenemos, ¿no? No hay un solo tomate, hay un montón de variedades de tomate. En Canarias, por ejemplo, tuvimos un proyecto muy bonito hace años con variedades de cultivo y en los bancos de germoplasma alucinas, ¿no? Esa cantidad de diferentes especies de papa, de maíz y de un montón de cosas que han coevolucionado con nosotros. Las razas autóctonas de ganado son biodiversidad también. Y esa misión enfrenta grandes retos. Por ejemplo, siempre decimos que se pierde biodiversidad por 5 razones. Una de ellas es el cambio climático. O sea, el cambio climático hace que perdamos biodiversidad, pero a su vez el cambio climático es en sí mismo un problema contra el que luchamos. Entonces, el reto es entender de nuevo, ¿no? Cómo mantener todas esas bolas malabares en el aire de, por un lado, el cambio climático, por otro lado, la economía, por otro lado, la biodiversidad y una cuarta que es fundamental, que son las personas. Tú no vas a conseguir nunca que tu misión sea aceptada por la sociedad y que realmente consigamos éxitos si no tenemos en cuenta en la ecuación a las personas que toman decisiones y que afectan a esa biodiversidad. Necesitamos por eso encontrar argumentos económicos y de bienestar a favor de las personas para así
poder cumplir con esa misión tan complicada porque los datos son, no me gusta dar mensajes negativos de pérdida y de extinción porque no nos llevan a nada positivo, pero los datos no son buenos. Perdemos más biodiversidad de forma más acelerada cada año y hay una parte importantísima que ni siquiera conocemos, ¿no? Como es la biodiversidad del suelo, ¿no? Todas esas, la biodiversidad pequeña, los insectos, que a la gente además parece que no le gustan y esa es la base de todos los ecosistemas. Mira, hace unos años, hablamos de justo después de la gran crisis económica del 2008, este tema de la biodiversidad se empezó a hablar porque el mundo financiero se dio cuenta de que ellos depreciaban el capital natural, pero la economía, el capital financiero crecía. Por un lado, todas las empresas gestionan capitales, capital humano, capital natural, capital manufacturado, pero hay uno que es invisible a la economía. Entonces, esto nos llega a la Fundación Global Nature, a mí concretamente, a través de un proyecto LIFE que aprueban, la Comisión Europea nos aprueba los proyectos LIFE con mucha demora, entonces se había redactado antes de la crisis económica y nos lo aprobaron después. Entonces, pleno 2010, nos dan este proyecto LIFE que se llamaba Campaña Europea Empresas y Biodiversidad. En inglés no es igual porque es Business and Biodiversity, negocios, no es solo empresas. Entonces, ese proyecto a mí me obliga a empezar a estudiar un montón y a entender el por qué y el cómo, sobre todo fuera de España, estaban trabajando, ¿no? Estos conceptos diferentes actores económicos. En ese momento había había habido un primer intento, pero con la crisis que te digo económica, pues el tema se relega totalmente. Pero bueno, yo empecé a trabajar en esto y con algunas empresas que sí que estaban haciendo cosas porque les viene normalmente impuesto por legislación, por ejemplo, las energéticas, las mineras, pues estas empresas ya estaban haciendo sus buenas prácticas, sus reportes, su meter la biodiversidad en la toma de decisiones. Entonces yo empecé a trabajar en esto y sobre todo con una empresa, con Naturgy, empezamos a trabajar en aterrizarlo. ¿Cómo aterrizas tú este concepto en la gestión de una empresa? Pues primero, métetelo en tu estrategia y reconócelo, fijas un objetivo, te comprometes de alguna forma, pues quiero reducir como decimos en cambio climático, ¿no? Mis toneladas, mis emisiones, lo que sea, pues en biodiversidad. Tú puedes tener un impacto negativo que reduces, afectar a menos superficie, hacer mejor la gestión en esas superficies donde tú operas, con tu cadena de suministro, por ejemplo, pero también intentar buscar impactos positivos, ¿vale? Entonces, yo empiezo a trabajar con esta empresa y hicimos una guía para hacer planes de acción de biodiversidad. Hicimos formación de todos los técnicos de medio ambiente, hicimos un programa de voluntariado corporativo. Y a lo largo de todos estos años yo empiezo a trabajar en un montón de proyectos con ellos y empiezo a entender cómo eh, ¿dónde están las barreras? Porque las barreras en biodiversidad y en sostenibilidad suelen estar en que, por mucho que tú te lo creas, si el que tiene el dinero, el del departamento de compras, no lo entiende, no vas a cambiar nada. Que si el que, por ejemplo, en el caso de una construcción, que si el arquitecto no lo tiene en su cabeza, que si el que compra materiales, al final estamos hablando de los grandes tomadores de decisiones que son los que luego afectan a esos impactos. Entonces, todo eso que habíamos aprendido, no solo yo, también otro colega de profesión, Rodrigo, que trabaja en una consultora, se llama Biodiversity Note, y los dos éramos dos locos, él venía de Australia, yo me lo creía porque había visto que se podía hacer por ahí por otros países, y nos pusimos los dos mano a mano a trabajar en esto. Entonces, eh, años después nos hemos dado cuenta de todo lo que habíamos aprendido y decidimos escribirlo en esa guía para intentar poner la chicha. De hecho, la guía se estructura con lecciones aprendidas, porque hacemos un capítulo de lo que es clave, punto número uno, la visión de la alta dirección. Si no tienes a la alta dirección de la empresa convencida, no vas a avanzar un milímetro, no te molestes. Después de ese capítulo donde hablamos de la importancia, metemos lecciones aprendidas y hablamos de un programa que tenemos con Nestlé en Global Nature, trabajando con un montón de materias primas, de verduras, especias, leche, cereales, y te hablo de escala global, ¿no? De todo el planeta. Entonces, habíamos aprendido que todo eso depende de personas, la cadena es muy larga, entonces tienes que trabajar con los procesadores, pero la clave son los agricultores, que son los que llegan, ¿no? Esos miles de agricultores coordinados por un procesador que es el que compra esa materia prima y la transforma y se la vende a Nestlé. Entonces, la responsabilidad compartida a lo largo de la cadena, la sostenibilidad es eso.
es compartir quién paga qué medidas, hacer buenos contratos. Los agricultores te decían, yo no voy a hacer mejoras en biodiversidad si tú no me aseguras una estabilidad en la compra. Entonces, esas lecciones aprendidas están ahí reflejadas, las escribimos con Alen. De hecho, para la guía le pedí a Alen, oye, Alen, ¿qué te parece si hacemos este ejercicio? Mismo caso para los planes de acción de biodiversidad de Naturgy, donde habíamos aprendido, pues de nuevo, en que lo que fue más importante fue que antes de ponerte a hacer nada, vayas al territorio y lo cuentes y hables con las personas que luego van a tener que estar ahí en ese territorio contigo trabajando mano a mano y que desde el primer momento informes, participes, diseñes, codiseñes, hagas un diálogo muy intenso con los que luego van a tener que ser, pues eso, los pastores que pastorean en tu cultivo de lavandín, que fue lo que hicimos en esa comarca, para recrear un hábitat de una especie amenazada en el entorno de unos molinos eólicos, o sea, cosas como muy raras, ¿no? O bueno, pues también casos de empresas, que es lo que aparece al final de la guía, de empresas que a las que en su día les dijimos, oye, si tú tuvieras que destacar algo de biodiversidad que hayas hecho, y si te fijas en cada una de esas prácticas aparecen lecciones aprendidas. Lo que nos interesaba era esa información, porque la biodiversidad tiene algo muy complejo y complicado respecto al cambio climático, porque siempre nos comparan. Y es que no hay una unidad de medida única, no hay una tonelada de CO2 equivalente. Cada ecosistema es diferente. Yo no puedo en Canarias hacer en la laurisilva unas medidas de mejora como pueda hacerlas en un bosque mediterráneo. Nada que ver. Me tengo que ir allí, tengo que entender los usos del territorio, la historia, tengo que entender si aquí hay una economía de gente que asocia unos valores, incluso a veces espirituales, a determinados ecosistemas. Y cuando ya he entendido todo eso, me planteo cómo mejorar, pero lo acordamos conjuntamente. Y esa es un poco la forma de gestionar. Y esa es la dificultad de la biodiversidad, que al final implica una cierta artesanía, pero es que la biodiversidad es muy local. Eso, lo van a entender perfectamente, ahorras dinero. O sea, la eficiencia en los procesos, el que pienses cosas que siempre se hizo así. ¿Por qué haces tú eso así? Eso nos pasa mucho, por ejemplo, en agricultura. ¿Tú por qué haces eso así? Ah, porque siempre lo he hecho así. Y entonces dices, pero estás gastando innecesariamente agua o nitrógeno, te estás cargando el suelo sobre el que tienes que cultivar. O sea, si tú eres un agricultor y dependes del suelo, ¿por qué te cargas tu recurso clave? Energía, por ejemplo, a veces también implica consumos. Si eres más eficiente, ahorras dinero. Entonces, hay una parte de eficiencia y de ahorro económico que es una gran razón, pero hay otra gran razón que es que mejoras muchos procesos entre personas, porque ya hemos dicho que esto va de personas que toman decisiones. Entonces, muchas veces igual no hemos revisado los procesos y no nos damos cuenta de que tú estás intentando atajar un impacto al final de la cadena cuando el impacto se produce al principio. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres hacer una compra verde, ¿no? Y quieres apostar por un proveedor que te está dando algo que es inicialmente que tiene un menor impacto y tú te lo vas a repercutir positivamente en tus números y así vas a ser más atractivo a su vez a tus clientes, a tus compradores, que a veces es muy B2B, ¿no? Este tipo de mejoras se suelen pedir muy de empresa a empresa, en cadena de suministro para proveedores y tal, pues entonces necesitas entender ese esquema en el que no, el primero que tomó la decisión fue este y bueno, es que pues volvemos al siempre se hizo así, porque normalmente cuando rascas no hay detrás una gran razón de peso, a veces sí, y dices, bueno, efectivamente ahí no podemos cambiar nada, pero muchas veces es resistencia al cambio e inercia lo que nos lleva a no plantearnos que la sostenibilidad va de que tú hagas mejor tu negocio, que las personas estén más contentas y que el medio natural donde realizas ese negocio te siga resultando lo que es la gallina de los huevos de oro, porque ese medio natural te da agua, te da suelo, te da materias primas, estabilidad climática, en fin, de eso estamos hablando, no de conservación de linces. Entonces, a partir de ahí, cuando tú entiendes que poner la naturaleza a tu servicio es interesante para tu negocio y que si funcionas mejor, ¿no? Y ambas partes ganan, tu negocio va a ir mejor. Y luego, si no se lo creen con todo esto, pues también te digo que por las empresas con las que nosotros estamos trabajando y que cada vez más escuchamos este mensaje, que es alentador que lo digan las empresas, no los de las organizaciones de conservación, el futuro es sostenible o no será. Quiero decir que hay una parte también de que determinados tipos de
negocios y de formas de hacer las cosas se van a ir abandonando porque lo está penalizando la legislación, porque te van a poner multas y sanciones, porque vas a ser menos atractivo para esa cadena, que hemos dicho, ¿no? Desde el consumidor hasta los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay millones de razones, pero a mí la que me gusta es la económica, porque tiene sentido a nivel de negocio. Siempre digo que hay 4 palabras clave si eres una empresa y quieres entender tu caso de negocio en temas de naturaleza, que son impactos, dependencias, riesgos y oportunidades. 4. Primero tienes que entender cómo tú tienes un impacto positivo o negativo, porque los positivos se pueden potenciar y los negativos se deben gestionar, mitigar, entender, ¿no? Hay cosas que son inevitables, pues ahí en ese caso hablaremos incluso de compensación, pero no tiene por qué llegar a la compensación. Eso en cuanto al impacto, pero también hay una serie de dependencias que son normalmente más ocultas a la economía, lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, una agricultura depende de la polinización. Si tú echas demasiada química y te acabas cargando a los polinizadores, te quedas sin ese servicio que era gratuito y entonces vas a tener que pagar una polinización artificial, que eso se está haciendo muchas veces, ¿no? Se compran abejorros que van en cajitas y se ponen en los cultivos, pero eso ya te cuesta dinero. Entonces tienes que entender tus dependencias de la naturaleza, de los servicios que nos presta la naturaleza a nivel de agua, de clima, de servicios incluso más etéreos. Luego, una vez tienes eso claro, puedes entender cuáles son tus riesgos si escasean esos inputs que necesita tu negocio. Tus riesgos son inestabilidad climática, si eres, por ejemplo, sector turismo en Canarias, ¿no? Tu riesgo es que no hayas valorado correctamente en esa cadena de suministro, ¿no? La legislación que te va cayendo. Por ejemplo, ahora hay una norma que ha supuesto un revulsivo en determinados sectores, que es la deforestación evitada en cadena de suministro. Es una norma europea de due diligence que es bastante exigente porque es un pasaporte para las materias primas para 6, no para todas, pero madera, por ejemplo, está ahí metido, que a su vez, si lo entiendes, si lo gestionas, si tienes una trazabilidad buena en tu cadena de suministro, puedes convertir en una oportunidad. En el caso, por ejemplo, de la madera que te decía, el nuevo marco de retirada de carbono, mercado voluntario de carbono en Europa, va a entender que la madera es un sumidero de carbono y te va a pagar por construir con madera, pero tienes que haber entendido antes esa otra legislación. O sea, entonces, si tú identificas bien tus riesgos, podrás gestionarlos y convertirlos en oportunidades. Esas son las otras 2 palabras, ¿no? Hay ahora mismo un informe que está moviendo mucho en este sector que se llama el TNFD, que son las siglas en inglés del Grupo de Trabajo sobre divulgación de información de naturaleza para el sector financiero, ¿no? Disclosure, es la típica, es un grupo de trabajo del mundo financiero de inversores que están exigiendo mejor información a toda la cadena, a todo el mundo, para entender si te prestan o no el dinero. ¿Cuál es mi riesgo? ¿Cuál es mi exposición si tú no has gestionado bien tus riesgos en temas de naturaleza? Entonces, una vez tienes claras esas 4 ideas, pues a partir de ahí dices, pues yo soy súper dependiente de esto y tengo un impacto muy grande en esto y puedo potenciar estas oportunidades gestionando estos riesgos, te planteas acciones y empiezas a trabajar frente a esos objetivos que te has marcado. Y uno, y economía humanista, porque creo que hay que entender ese concepto del humanismo en este siglo XXI, donde la tecnología, uf, está haciendo que todo se acelere mucho. Y para mí hay, aparte del humanismo en sí, ¿no? Que es eh, ser, saber ser precisamente en todas nuestras facetas, la cultural, la espiritual. No solo comemos, no somos como las plantas, cojo sol, crezco y me muero. Entonces, te decía la tecnología porque yo, por ejemplo, desde mi puesto de trabajo, entiendo eso que me acabas de decir con economía humanista, como que hay que luchar para que el conocimiento sea abierto, para que los datos, temazo, los datos de biodiversidad, por ejemplo, pero de tantas otras cosas
que afrontamos como sociedad y a un nivel muy global, o empezamos a entender cómo ser más generosos con esos datos y a construir conjuntamente para afrontar esos retos que tenemos de clima, de pérdida de naturaleza, de pérdida de salud y de bienestar, pues pasan por cambiar a veces un poco ese concepto de mero capitalismo, donde parece que solo los dividendos importan. Y precisamente la naturaleza, que es muy oculta, es un concepto que la economía sí que lo tiene ahí. Hay, fíjate, dos tipos de economía: economía ambiental y economía ecológica. La economía ambiental es muy clásica. Y entonces dice, esto tiene valor en el mercado, me lo llevo a las cuentas. Esto no tiene valor en el mercado, no me lo llevo. Fin. La economía ecológica es holística y entiende precisamente que Oikos, la casa, tenemos el mismo economía, ecología, la casa, el planeta Tierra, que funciona como un cuerpo humano, ¿no? Y entonces tenemos unos riñones, que son los humedales, tenemos unos pulmones, que son el Amazonas, los grandes bosques del mundo. Bueno, pues hay que entender esa casa, hay que entender esos recursos para entender que nuestra supervivencia como especie depende de que seamos capaces de gestionar esos grandes retos. Y como te decía, creo que nosotros ahora tenemos que plantearnos muy mucho ese tema de la gestión de los datos, porque de nada nos vale tener tecnología, ciencia, información y todo lo que tú quieras si no somos capaces de juntos armar soluciones. Mira, soy recientemente patrona de la Fundación CONAMA, que es una fundación que organiza en el Congreso Nacional de Medio Ambiente. ¿Te acuerdas que cuando hablamos justo andaba yo? Y Alicia Torrego, su directora, tiene una perspectiva interesante porque ese congreso aglutina a todos los expertos y a todo el sector que durante una semana pasan por sus salas, ¿no? Y se genera muchísimo conocimiento, pero se queda ahí muchas veces en las cabezas de algunas personas y son nodos. Esto en biodiversidad utilizamos mucho esta palabra de nodos que están en contacto unos con otros, ¿no? Entonces, el mundo del residuo, el mundo del agua, o sea, hay como varios mundos, el de la economía circular, esos grandes expertos, esos grandes conceptos innovadores que pueden suponer un salto cualitativo y que entre todos construimos, porque el CONAMA es un espacio de nuevo de construcción conjunta entre todos, a ver por dónde van las soluciones, por dónde tirar y cómo, ¿no? Cómo diseñar esos nuevos modelos de gobernanza, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta persona creo que tiene ese conocimiento que debe ser valiosísimo. Así que yo la invitaría para que me contase qué ha salido en ese. Sí.